El silencio se apoderó de la iglesia cuando Gabriela apareció en la entrada. Los murmullos comenzaron como un zumbido apenas perceptible, pero pronto se convirtieron en risas mal disimuladas. Gabriela lo sabía perfectamente, su vestido de novia era demasiado pequeño, demasiado apretado para su figura. Los botones de la espalda amenazaban con saltar en cualquier momento como si fueran proyectiles. Pero no tenía alternativa. El vestido de su madre era lo único que podía permitirse, y había jurado casarse con él, sin importar que sus ojos buscaron desesperadamente los de su prometido, Santiago, quien esperaba en el altar. Él le sonrió con ternura, ignorando las miradas y los comentarios. Esa sonrisa era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Paso a paso, avanzó por el pasillo mientras el organista tocaba una melodía que parecía burlarse de ella con cada nota. «Mira cómo le aprieta en la cintura», escuchó decir a una invitada. «Debió haber elegido otro modelo», comentó otra. Las damas de honor fingían arreglar su velo, pero Gabriela sabía que solo intentaban disimular la vergüenza ajena. Su mejor amiga, Lucía, le apretó suavemente el brazo, dándole fuerzas para continuar. Entre la multitud distinguió a doña Carmen, la madre de Santiago, con su expresión de disgusto apenas disimulada. Nunca había aprobado la relación. «Mi hijo merece algo mejor», le había dicho una vez, sin molestarse en bajar la voz. Pero Santiago había elegido, y la había elegido a ella, a pesar de todo. A pesar de su origen humilde, a pesar de las diferencias sociales que lo separaban, la ceremonia transcurrió como en un sueño borroso. Gabriela apenas escuchaba las palabras del sacerdote, concentrada en no desfallecer ante las miradas que sentía clavadas en su espalda. Cuando llegó el momento de decir «sí, acepto», su voz sonó sorprendentemente firme, como si en esas dos palabras hubiera depositado toda la determinación de su vida. La recepción fue aún peor. El salón del club social que doña Carmen había insistido en reservar parecía diseñado para humillarla. Candelabros relucientes, manteles de seda importada, y ella con su vestido que amenazaba con romperse cada vez que respiraba profundamente. Los invitados del lado de Santiago, médicos, abogados, empresarios, la observaban como si fuera una curiosidad en exhibición. «No les hagas caso», le susurró Santiago mientras bailaban el vals. «Esto es solo el comienzo de nuestra historia». Sus palabras eran como un bálsamo, pero el daño ya estaba hecho. La humillación había marcado el día que debía haber sido el más feliz de su vida. Cuando finalmente se encontraron solos en la suite nupcial, Gabriela se derrumbó en llanto. Santiago la abrazó en silencio, permitiéndole desahogarse. «Mañana partimos a Madrid», le recordó. «Dejaremos todo esto atrás. Te prometo que construiremos una vida nueva». La beca de investigación que Santiago había obtenido en un prestigioso hospital madrileño era su boleto hacia una nueva vida. Lejos de las miradas inquisidoras, lejos de doña Carmen y su círculo social, podrían comenzar de cero. O al menos eso creían. El vuelo a Madrid despegó bajo un cielo tormentoso, como un presagio. Gabriela miraba por la ventanilla, dejando atrás su pequeña ciudad costera, sus recuerdos, su vergüenza. «Cuando regresemos, nadie se atreverá a reírse de nosotros», pensó, mientras entrelazaba sus dedos con los de Santiago. Lo que no sabía era que el destino tenía planes completamente diferentes. Madrid los recibió con una lluvia implacable y un apartamento minúsculo en un barrio obrero, muy distinto a las fotografías que habían visto en Internet. El hospital donde Santiago trabajaría resultó ser un edificio antiguo y deprimente, nada parecido al centro de investigación avanzada que le habían prometido. Y la beca apenas cubría lo básico. «Es temporal», repetía Santiago cada noche. «Solo necesitamos adaptarnos». Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Santiago trabajaba turnos interminables, llegando a casa exhausto, cada vez más distante. Gabriela encontró trabajo como camarera en una cafetería cercana, donde los clientes la trataban con la misma condescendencia que había sentido el día de su boda. Una tarde lluviosa, al regresar del trabajo, encontró una carta sobre la mesa. Santiago había sido seleccionado para un programa especial de investigación. La oportunidad de su vida, decía. Solo había un problema, era en Estados Unidos, y solo podía ir él. «Serán solo 6 meses», prometió esa noche. «Después vendrás conmigo o yo regresaré. Te lo juro». 6 meses se convirtieron en un año. Las videollamadas se espaciaron. Las promesas se diluyeron entre excusas cada vez más elaboradas. Y entonces, una noche, la llamada que lo cambió todo. Santiago no volvería. Había conocido a alguien, una investigadora brillante que compartía sus intereses, sus ambiciones. Gabriela se encontró sola, en un país extranjero, con un trabajo precario y un corazón destrozado. Aquella noche, contemplando el anillo de bodas que aún llevaba puesto, tomó una decisión: no regresaría derrotada.
No les daría ese placer a todos los que se habían reído de ella. Con los pocos ahorros que tenía, se inscribió en un curso de diseño de moda, aquello que siempre había soñado estudiar pero nunca se había atrevido. Trabajaba de día y estudiaba de noche, durmiendo apenas lo necesario. Sus primeros diseños eran torpes, inseguros, como ella misma. Pero había algo en ellos, una autenticidad que llamó la atención de uno de sus profesores. «Tienes algo especial», le dijo Carlos, un diseñador veterano que había trabajado para grandes casas de moda antes de dedicarse a la enseñanza. «Tus vestidos cuentan una historia». Lo que Gabriela no imaginaba era que esa historia apenas comenzaba a escribirse. Que aquella humillación que había sentido el día de su boda se convertiría en la semilla de algo mucho más grande. Que mientras Santiago construía su carrera científica al otro lado del océano, ella estaba a punto de descubrir un talento que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y que doña Carmen, que tanto la había despreciado, algún día tendría que tragarse sus palabras una por una. Porque el destino, que parecía haberse burlado de ella con tanta crueldad, guardaba un giro inesperado en su historia. Un giro que nadie, ni siquiera ella misma, podría haber imaginado mientras caminaba por aquel pasillo, conteniendo la respiración para que los botones de su vestido no saltaran, convertida en el hazmerreír de todos los presentes. La verdadera Gabriela estaba a punto de emerger de las cenizas de aquel matrimonio fracasado. Y el mundo no estaba preparado para lo que vendría después. Los primeros meses después de la llamada de Santiago fueron un infierno silencioso. Gabriela se movía por Madrid como un fantasma, aferrándose a una rutina que le impedía derrumbarse por completo. La cafetería por las mañanas, las clases de diseño por las tardes, y luego largas noches frente a una máquina de coser de segunda mano que había encontrado en un mercadillo. La soledad era su única compañera constante, el pequeño apartamento que antes le había parecido asfixiante ahora se sentía demasiado vacío. Las noches eran lo peor, momentos en que el silencio se volvía ensordecedor y los recuerdos atacaban sin piedad. Imágenes de su boda reproducían en su mente como una película cruel, las risas, las miradas, la humillación. Y luego Santiago, con sus promesas que resultaron ser tan frágiles como el papel. Carlos, su profesor, se convirtió en su salvavidas sin siquiera saberlo. Cada crítica constructiva, cada palabra de aliento, era un pequeño rayo de luz en la oscuridad que la rodeaba. «Este diseño tiene alma», le había dicho una vez, señalando un boceto que Gabriela había creado a partir de sus recuerdos de la costa española. «Pero necesita estructura. Como tú». Un día, mientras reorganizaba su armario minúsculo, Gabriela encontró el vestido de novia. Lo había guardado en una caja, incapaz de deshacerse de él a pesar del doloroso recuerdo que representaba. Lo extendió sobre la cama, observando las costuras forzadas, los ajustes improvisados que había hecho para intentar adaptarlo a su figura. Y entonces, como un relámpago, llegó la inspiración. Esa noche no durmió. Con tijeras, hilo y una determinación feroz, desmontó completamente el vestido. Cada pieza de encaje, cada botón, cada fragmento de tela fue separado meticulosamente. «De la destrucción nace la creación», murmuró para sí misma, recordando una frase que Carlos repetía en clase. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, Gabriela contempló su obra, un vestido completamente nuevo, elegante en su sencillez, diseñado para adaptarse a curvas reales, no a las idealizadas por las revistas de moda. Era hermoso, pero más importante aún, era honesto. Lo llevó a clase esa misma tarde, nerviosa pero decidida. Carlos lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, una sonrisa se dibujó en su rostro curtido por los años. «Esto», dijo señalando el vestido, «es lo que he estado esperando ver. No es solo un diseño, es una declaración». Las palabras de Carlos resonaron en ella como una profecía. Esa noche, mientras regresaba a casa bajo la lluvia madrileña, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No sería fácil, pero nada en su vida lo había sido jamás. Comenzó con un blog, escribiendo sobre su experiencia, compartiendo fotos de su transformación del vestido de novia. «De la burla al renacimiento», tituló su primera entrada. No esperaba muchas visitas, pero necesitaba sacar sus pensamientos de alguna manera. Para su sorpresa, la publicación comenzó a circular. Primero entre compañeros de clase, luego en pequeños círculos de diseño independiente. Su historia tocaba una fibra sensible, la de todas las mujeres que alguna vez habían sentido juzgadas por no encajar en los estándares imposibles de la sociedad. Una revista digital de moda alternativa se interesó en su historia y publicó un pequeño artículo sobre ella. «La diseñadora que convirtió la humillación en arte», decía el titular. Gabriela casi no podía creerlo cuando vio su nombre impreso. Con el pequeño impulso de publicidad, decidió dar el siguiente paso. Utilizando los contactos de Carlos, consiguió un espacio minúsculo en un mercado de diseñadores emergentes. Trabajó día y noche para crear una pequeña colección,
5 vestidos inspirados en el suyo original, pero adaptados para diferentes tipos de cuerpo. Los llamó segundas oportunidades. El día de la exhibición, Gabriela estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. El espacio que le habían asignado era el más pequeño, ubicado en una esquina poco visible. Pero había decorado cada centímetro con cuidado, colocando fotografías del proceso de transformación junto a cada vestido. Las primeras horas fueron desalentadoras. La gente pasaba de largo, apenas lanzando miradas distraídas a su trabajo. Gabriela comenzaba a sentir el peso familiar del fracaso cuando una mujer se detuvo frente a su stand. Era mayor, elegante, con ese aire de autoridad que solo otorgan los años de experiencia. ¿Tú eres la diseñadora?, preguntó con acento francés. Gabriela asintió, intimidada por la intensidad de su mirada. Soy Isabelle Moreau. Dirijo una pequeña boutique en París especializada en novias no convencionales. Me interesa tu enfoque. El corazón de Gabriela dio un vuelco. Conocía ese nombre. Isabelle Moreau no dirigía una pequeña boutique, era la propietaria de una de las casas de moda para novias más respetadas en el circuito alternativo europeo. Tu historia me conmovió, continuó Isabelle. Y estos diseños tienen algo especial. Autenticidad. Eso no se puede fabricar ni copiar. Esa noche, con un contrato preliminar para diseñar una colección cápsula para la boutique de Isabelle, Gabriela lloró hasta quedarse dormida. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez desde que Santiago la había abandonado, sentía que su vida avanzaba en lugar de estancarse. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo. Gabriela dividía su tiempo entre la cafetería, que no podía permitirse dejar aún, sus clases con Carlos, y los diseños para Isabelle. Dormía poco, comía apresuradamente, pero cada fibra de su ser vibraba con un propósito renovado. La colección para Isabelle se vendió completamente en las primeras 2 semanas. Necesitamos más, le escribió la francesa en un correo electrónico. Las clientas preguntan específicamente por tus diseños. Mientras tanto, su blog seguía creciendo. Mujeres de todo el mundo le escribían compartiendo sus propias historias de humillación, rechazo y renacimiento. Gabriela respondía a cada mensaje, sorprendida de encontrarse en el papel de inspiración para otras. Un año después de la fatídica llamada de Santiago, Gabriela recibió un correo electrónico que la dejó sin aliento. Una reconocida revista de moda internacional quería hacer un reportaje sobre ella. Sobre su historia, su camino desde aquella boda donde fue el hazmerreír hasta convertirse en una diseñadora emergente con nombre propio. Quieren fotografiarte en Madrid y luego en tu ciudad natal, le informó su recién contratada asistente, Pilar, una estudiante de diseño que había comenzado ayudándola como voluntaria y ahora formaba parte integral de su creciente negocio. La mención de su ciudad natal provocó un nudo en su estómago. Regresar significaba enfrentar los fantasmas, las miradas, los recuerdos. Significaba la posibilidad de cruzarse con la familia de Santiago, con doña Carmen y su círculo social que tanto la había despreciado, pero también significaba cerrar un círculo. Demostrar, principalmente a sí misma, que aquella chica insegura en un vestido mal ajustado ya no existía. Que de las cenizas de la humillación había surgido una mujer nueva, más fuerte, más auténtica. Lo que Gabriela no sabía, mientras contemplaba la posibilidad de regresar, era que el destino tenía preparada otra sorpresa. Porque mientras ella construía su nuevo camino en Madrid, la vida de Santiago en Estados Unidos había tomado un giro inesperado. Un giro que pronto se entrelazaría nuevamente con la suya, poniendo a prueba todo lo que había construido. La noticia llegaría de la forma más inesperada, justo cuando Gabriela pensaba que finalmente había dejado atrás los fantasmas del pasado. Y pondría en sus manos una decisión que nunca imaginó tener que enfrentar. La sesión fotográfica en Madrid transcurrió como un sueño. Gabriela, que ahora firmaba sus creaciones como Gabriela Vega, posó entre sus diseños mientras la fotógrafa capturaba imágenes que parecían salidas de un cuento. El estudio se había transformado en un espacio etéreo, con telas flotantes y luces suaves que resaltaban la esencia de su trabajo, belleza nacida del dolor, elegancia surgida de la imperfección. Estás irreconocible, comentó Pilar mientras observaba la sesión. Si te hubiera conocido hace 2 años, jamás habría imaginado esta transformación. Gabriela sonrió, pero la idea de regresar a su ciudad natal seguía provocándole un nudo en el estómago. Cada día que se acercaba la fecha, la ansiedad crecía. Por las noches, soñaba con calles familiares que se convertían en laberintos, con rostros que la señalaban y reían. Despertaba sudando, con la respiración agitada. Puedes cancelar esa parte, sugirió Carlos durante un café. El veterano diseñador se había convertido en un mentor y amigo cercano. Nadie te obligará a revivir traumas. Pero Gabriela sabía que tenía que hacerlo.
Algunas heridas solo cicatrizan cuando las enfrentas directamente, respondió, recordando las palabras de su abuela. La mañana de su vuelo a España, recibió un mensaje que casi la hace perder el avión. Era de Lucía, su antigua mejor amiga, con quien había perdido contacto después de mudarse a Madrid. Santiago ha vuelto. Todos están hablando de ello. ¿Y de ti? El mensaje era críptico, inquietante. Durante el vuelo, Gabriela no pudo dejar de pensar en esas palabras. ¿Qué significaba que Santiago había vuelto? ¿Vuelto dónde? ¿Y por qué mencionaba que todos hablaban de ella? El aeropuerto de su ciudad la recibió con una familiaridad que resultaba casi dolorosa. Los mismos azulejos desgastados, el mismo olor a café barato y perfume duty free. Lucía la esperaba en la sala de llegadas, con el cabello más corto y algunas canas prematuras que no tenía la última vez que se vieron. El abrazo fue largo, cargado de emociones contenidas. «Estás espectacular», dijo Lucía, examinándola de pies a cabeza. «He seguido tu blog desde el principio. Estoy tan orgullosa de ti». En el trayecto del aeropuerto al hotel, Gabriela finalmente reunió el valor para preguntar: «¿Qué quisiste decir con que Santiago ha vuelto?». Lucía aminoró la velocidad del coche, como si necesitara concentrarse en sus siguientes palabras. «Regresó hace un mes. Según él, para visitar a su madre, pero todo el mundo sabe que es porque su gran historia de amor americano fracasó estrepitosamente». La noticia impactó a Gabriela más de lo que esperaba. Después de todo este tiempo, después de todo lo que había construido, ¿por qué seguía sintiendo esa opresión en el pecho al escuchar su nombre? «Hay más», continuó Lucía, con tono cauteloso. «Ha estado preguntando por ti. Insistentemente». El hotel era nuevo, construido después de su partida. Gabriela agradeció no tener que alojarse en algún lugar lleno de recuerdos. Necesitaba mantener la cabeza clara para la sesión fotográfica del día siguiente, programada en la playa donde había crecido. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles con el equipo de la revista, recibió una llamada de un número desconocido. Algo en su interior le dijo inmediatamente quién era. «Gabriela». La voz de Santiago sonaba igual y completamente diferente al mismo tiempo. «Necesito verte». Gabriela respiró profundamente antes de responder. «Estoy ocupada, Santiago. Tengo una agenda muy apretada». «Lo sé», respondió él. «Tu éxito está en boca de todos. Doña Carmen casi se desmayó cuando vio tu foto en la revista». Hubo una pausa. «Por favor, solo media hora. Hay cosas que necesito decirte». Contra todo su buen juicio, Gabriela accedió a encontrarse con él después de la sesión fotográfica del día siguiente. «Solo media hora», insistió. «Y en un lugar público». La mañana amaneció perfecta para las fotografías, el cielo despejado, el mar en calma, la luz dorada que tanto caracterizaba a su tierra. Gabriela había elegido cuidadosamente los diseños que se mostrarían, vestidos inspirados en el mar, en la arena, en los atardeceres que habían sido el telón de fondo de su infancia. La sesión avanzaba fluidamente cuando lo vio. Santiago estaba allí, a cierta distancia, observándola. No intentó acercarse, respetando su espacio, pero su presencia era imposible de ignorar. «¿Estás bien?», preguntó la fotógrafa, notando su repentina tensión. Gabriela asintió, forzando una sonrisa profesional. «Perfectamente». Las horas siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Posaba, sonreía, cambiaba de vestuario, mientras sentía la mirada de Santiago siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente terminaron, él seguía allí, esperando pacientemente. Se encontraron en una cafetería frente al mar. Santiago había perdido peso, y unas incipientes canas plateaban sus sienes. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos que la habían mirado con amor el día de su boda. «Estás impresionante», fueron sus primeras palabras. «¿Qué quieres, Santiago?», preguntó ella directamente, sin ánimo de prolongar un encuentro que ya resultaba doloroso. El jugueteo con su taza de café. «Cometí el peor error de mi vida», dijo finalmente. «No pasa un día sin que me arrepienta de haberte dejado». Gabriela sintió una mezcla de emociones contradictorias, rabia, tristeza, y una peligrosa chispa de algo que se parecía demasiado a la esperanza. «Tu madre debe estar encantada de que hayas vuelto», comentó, intentando cambiar de tema. Santiago soltó una risa amarga. «Mi madre está furiosa conmigo. Por abandonarte, por fracasar en Estados Unidos, por volver con el rabo entre las piernas». Hizo una pausa. «Y porque ahora eres tú quien está fuera de mi alcance». La conversación se extendió mucho más de la media hora acordada. Santiago le contó cómo su relación con la investigadora americana había resultado ser un espejismo, cómo el prestigioso programa había sido más explotación que oportunidad, cómo había descubierto demasiado tarde que lo que realmente importaba lo había dejado.
atrás. He visto tus diseños, dijo. Son extraordinarios. Como tú siempre fuiste. Cuando se despidieron, Santiago le entregó un sobre. Por favor, léelo cuando esté sola, pidió. Sus dedos se rozaron brevemente, y Gabriela sintió una dolorosa familiaridad en ese contacto. De vuelta en su habitación de hotel, abrió el sobre con manos temblorosas. Contenía una carta manuscrita y una fotografía, ellos dos el día de su boda, sonriendo a pesar de todo. En la carta, Santiago le pedía una segunda oportunidad. Le hablaba de arrepentimiento, de madurez tardía, de amor que nunca había muerto realmente. Gabriela pasó la noche en vela, leyendo y releyendo la carta, contemplando la fotografía, recordando momentos buenos y malos. Al amanecer, tenía los ojos enrojecidos y ninguna claridad. La mañana trajo otra sorpresa. Isabelle Moreau había volado desde París para reunirse con ella. Tengo una propuesta que hacerte, anunció la francesa. Quiero que te conviertas en socia de mi marca. Tu nombre junto al mío. 50% para cada una. Era la oportunidad con la que Gabriela ni siquiera se había atrevido a soñar. La consagración definitiva de su carrera, la validación final de su talento. Necesito tu respuesta en 3 días, añadió Isabelle. Porque si aceptas, comenzaríamos inmediatamente con los preparativos para la Semana de la Moda de París. Ese mismo día, mientras paseaba aturdida por las calles de su ciudad, se encontró frente a la casa de la madre de Santiago. Y allí estaba doña Carmen, regando las plantas de su jardín. Sus miradas se cruzaron, y por un momento Gabriela pensó en darse la vuelta y marcharse. Pero ya era tarde. Doña Carmen se irguió, con la regadera aún en la mano. Gabriela, la llamó. Su voz sonaba diferente, desprovista de la altivez que siempre la había caracterizado. Lo que ocurrió a continuación pondría a Gabriela frente a la decisión más difícil de su vida. Una encrucijada donde el pasado y el futuro colisionarían, obligándola a definir quién era realmente y qué quería para el resto de su vida, porque mientras doña Carmen se acercaba, Gabriela recibió una llamada de Pilar. Han filtrado tu historia a la prensa, anunció su asistente, con voz alarmada. Todo. Lo de Santiago, lo de la boda. Está en todas partes. Y alguien está ofreciendo una entrevista exclusiva con detalles nunca antes revelados. El mundo pareció detenerse a su alrededor. A pocos metros, doña Carmen la miraba con una expresión indescifrable. En su bolso, el teléfono seguía sonando con llamadas de Pilar, de la revista, de periodistas que habían conseguido su número. Y en su mente, la carta de Santiago y la oferta de Isabelle se disputaban su atención, tirando de ella en direcciones opuestas. El momento de la verdad había llegado. Y Gabriela sabía que cualquier decisión que tomara cambiaría el curso de su vida para siempre. Doña Carmen extrajo una carpeta de su escritorio con manos firmes. Claudia Moreno no es quien dice ser, reveló, abriendo el expediente ante los ojos atónitos de Gabriela. Ha estado robando diseños durante años, incluidos algunos bocetos tuyos que Santiago dejó aquí antes de marcharse a Estados Unidos. Las fotografías y documentos mostraban pruebas irrefutables, comparativas entre los diseños originales de Gabriela y las creaciones que habían catapultado a Claudia al reconocimiento inicial. La similitud era innegable, casi descarada en su obviedad. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Gabriela, hojeando incrédula las páginas. Tengo mis contactos, respondió doña Carmen con una sonrisa enigmática. Y cuando vi tu éxito, comencé a investigar. Algo no encajaba en la historia de Claudia. No había tiempo que perder. Con solo 2 horas antes de la rueda de prensa, elaboraron un plan. Mientras Lucía contactaba con periodistas de confianza, Santiago y Gabriela prepararon una presentación digital con todas las pruebas. Pilar, conectada por videollamada, coordinaba la logística desde Madrid. La sala de prensa estaba abarrotada cuando llegaron. En la primera fila, Ana Villalobos y Claudia Moreno esperaban con sonrisas triunfales, convencidas de que estaban a punto de presenciar la caída de Gabriela Vega. Los flashes de las cámaras estallaron cuando Gabriela avanzó hacia el podio, acompañada sorprendentemente por doña Carmen. Agradezco su presencia hoy, comenzó Gabriela con voz serena. Han sido convocados para escuchar una historia de humillación, traición y renacimiento. Y voy a contársela, pero quizás no sea la que esperaban. Con precisión quirúrgica, Gabriela proyectó las evidencias, explicando cómo Claudia había construido su carrera sobre diseños robados. Los murmullos recorrieron la sala cuando mostró los documentos que probaban la conspiración entre Ana y Claudia para difamarla. Mi historia nunca fue sobre un matrimonio fallido, declaró Gabriela con voz clara. Fue sobre una mujer que encontró su verdadera pasión en medio del dolor. Sobre transformar la humillación en arte. El golpe final llegó cuando doña Carmen se acercó al micrófono. Como madre del hombre que abandonó a Gabriela,
Puedo confirmar que las acusaciones contra ella son completamente falsas, afirmó con autoridad innegable. Y como inversora mayoritaria de este periódico local, anuncio que la señorita Villalobos ya no forma parte de nuestro equipo editorial. La expresión de Ana pasó del shock a la furia. Se levantó de un salto, pero antes de que pudiera hablar, Isabelle Moreau entró en la sala, caminando directamente hacia el podio. He escuchado suficiente, anunció la francesa con elegancia. No solo mantengo mi oferta de sociedad con Gabriela Vega, sino que la amplío. Nuestra nueva colección se presentará en la apertura de la Semana de la Moda de París. Los aplausos se estallaron en la sala. Los periodistas se abalanzaron con preguntas mientras Claudia y Ana se escabullían hacia la salida, perseguidas por fotógrafos hambrientos de capturar su humillación en medio del caos triunfal. Santiago se acercó a Gabriela. «Estuviste magnífica», susurró. «Como siempre debí haber visto que eras». Gabriela lo miró, y en ese momento la última pieza del rompecabezas se encajó en su int. «Iré. Gracias, Santiago. Por tu ayuda hoy y por abandonarme hace 2 años». La confusión se reflejó en el rostro de él. «Me agradeces por el peor error de mi vida». Gabriela sonrió con serenidad. «Si no me hubieras dejado, jamás habría descubierto mi verdadero camino. Mi destino no era ser tu esposa, sino ser Gabriela Vega». Esa noche, mientras las redes sociales ardían con la noticia de su victoria y su inminente consagración internacional, Gabriela contemplaba el horizonte desde la terraza de su hotel. Su teléfono vibró con un mensaje de Isabelle: «Necesitamos hablar sobre un detalle importante de nuestro contrato». Al abrir el archivo adjunto, Gabriela contuvo la respiración. No era un contrato, sino una fotografía antigua, una jovencísima Isabelle Moreau junto a la madre de Gabriela, ambas sonriendo ante lo que parecía ser un taller de costura. «Tu madre fue mi primera maestra», decía el mensaje. «Te he estado buscando durante años, pero no quería influenciar tu camino hasta estar segura de tu talento. El círculo finalmente se completa». Gabriela miró la fotografía con lágrimas en los ojos, comprendiendo por fin que su destino siempre había estado trazado en las costuras invisibles del tiempo, mucho antes de aquella boda donde todos se rieron de ella. 3 meses habían pasado desde que Lucía llegó a Valle del Cielo. El otoño pintaba ahora los árboles circundantes con tonos dorados y rojizos, y una suave brisa fresca comenzaba a reemplazar el calor del verano. La antigua casa del maestro se había convertido en un verdadero hogar para ella, decorada con pequeños toques personales, libros apilados junto a la chimenea, plantas que compraba en el mercado semanal, y dibujos coloridos hechos por sus alumnos que adornaban las paredes. Como profesora, Lucía había encontrado su vocación. Los niños la adoraban, y ella se sorprendía cada día con su curiosidad y entusiasmo por aprender. Adaptarse a enseñar a diferentes edades simultáneamente había sido un desafío al principio, pero ahora disfrutaba de la dinámica única que esto creaba en el aula. Los mayores ayudaban a los pequeños, creando un sentido de comunidad que nunca había experimentado en las escuelas urbanas donde hizo sus prácticas. El pueblo la había acogido con una mezcla de curiosidad y respeto por su privacidad. Nadie presionaba para conocer su historia, aunque los rumores no faltaban. Algunos decían que huía de un matrimonio abusivo, otros que había perdido a alguien y necesitaba alejarse para sanar. Lucía no confirmaba ni desmentía nada, agradecida por el espacio que le daban para reinventarse. Solo Elena, la alcaldesa y dueña del bar, se había convertido en una verdadera confidente. En las noches tranquilas, cuando el bar quedaba vacío, compartían una copa de vino y fragmentos de sus vidas. Fue así como Lucía finalmente habló de Alberto y de la boda que nunca fue. «No es solo la traición lo que duele», confesó una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de las ventanas. «Es darme cuenta de cuánto de mí misma perdí intentando ser quien él quería que fuera». Elena la escuchaba con esa sabiduría que solo dan los años y las cicatrices propias. «A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar quiénes somos realmente», respondió. «Y créeme, la Lucía que veo ahora es mucho más interesante que la que describes en esa relación». Con el paso de las semanas, Lucía había comenzado a sentir una extraña conexión con el pueblo y su historia. La escuela, un edificio centenario de piedra, guardaba archivos antiguos que ella encontró fascinantes. En las tardes, después de que los niños se marchaban, se sumergía en viejos registros y fotografías, descubriendo la rica historia del Valle del Cielo. Fue en uno de esos documentos donde encontró la primera pista. Un registro escolar de 1985 mostraba a una alumna llamada Isabel Morales, cuya caligrafía en un ensayo sobre su familia le resultó extrañamente familiar. Era casi idéntica a la de su madre. «¿Conociste a una Isabel Morales?», preguntó casualmente a Elena la siguiente vez que se vieron. La reacción de la mujer fue reveladora, un ligero temblor en la mano que sostenía la copa, una pausa demasiado larga antes de responder. «Isabel, hace años que no escucho ese nombre», dijo finalmente.
Era una chica del pueblo, sí. Se fue hace muchos años, de repente. Nadie supo realmente por qué. Algo en el tono de Elena sugería que había más en esa historia, mucho más. Lucía decidió no presionar, pero aquella noche, revisando las fotos que había traído consigo en su huida precipitada, observó con nuevos ojos una vieja fotografía de su madre cuando era joven. En el reverso, una inscripción casi borrada, Valle del Cielo, verano 1985. Su corazón dio un vuelco. ¿Su madre había vivido en este mismo pueblo? ¿Por qué nunca lo había mencionado? Mil preguntas surgieron en su mente, pero no tenía forma de obtener respuestas inmediatas. Su teléfono apenas captaba señal en el pueblo, y las llamadas a su familia habían sido breves y espaciadas desde su llegada. A la mañana siguiente, decidida a descubrir más, Lucía buscó entre los archivos más antiguos. Encontró una fotografía escolar de aquel año. Y allí estaba, una adolescente con ojos familiares que miraba a la cámara con una mezcla de timidez y determinación. Isabel Morales. Su madre. No cabía duda, ese mismo día, después de las clases, Antonio, el anciano que la había recibido su primera noche en el pueblo, se presentó a la escuela con un pastel casero de parte de mi nuera, para agradecerte lo mucho que ha mejorado las notas de los niños, explicó mientras compartían el pastel en la pequeña sala de profesores. Lucía encontró el valor para preguntar, Antonio, usted ha vivido aquí toda su vida, ¿verdad? ¿Recuerda a una chica llamada Isabel Morales, de mediados de los años 80? El tenedor del anciano se detuvo a medio camino de su boca. Sus ojos, de un azul deslavado por los años, se entrecerraron levemente. ¿Por qué preguntas por Isabel? Curiosidad, mintió Lucía. Encontré su nombre en algunos archivos antiguos. Antonio dejó el tenedor sobre el plato con deliberada lentitud. Ay no. Es que no se mencionan con ligereza en este pueblo, jovencita. Isabel es uno de ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. ¿Por qué? Las historias antiguas deberían quedarse donde están, en el pasado, respondió Antonio, levantándose con cierta dificultad. Antes de marcharse, añadió, mi consejo es que te concentres en el presente. En lo que estás construyendo aquí. Algunos secretos no traen nada bueno cuando salen a la luz. Pero las advertencias solo consiguieron alimentar la curiosidad de Lucía. Esa noche, incapaz de dormir, recordó una caja de viejas cartas de su madre que había guardado tras su muerte, 5 años atrás. La había empacado junto con otras pocas pertenencias el día que huyó de su boda. Ahora, urgida por una corazonada, buscó entre sus cosas hasta encontrarla. Entre facturas antiguas y postales navideñas, había varias cartas sin abrir dirigidas a su madre, con el remitente de VM, Valle del Cielo. Todas devueltas sin leer, con la palabra rechazado estampada en rojo. La más reciente era de apenas un año antes de la muerte de su madre. Con manos temblorosas, Lucía abrió la carta más antigua, de 1986. La letra era elegante, masculina. Querida Isabel, han pasado 3 meses desde que te fuiste sin despedirte. El pueblo no es el mismo sin ti. Entiendo por qué te marchaste, y no te culpo. Lo que ocurrió aquella noche nos cambió a todos para siempre. Pero debes saber que guardé mi promesa, nadie conoce la verdad. El secreto sigue a salvo, enterrado como acordamos. La carta continuaba, pero un ruido fuera de la casa interrumpió su lectura. Lucía se asomó a la ventana y vio una figura alejándose apresuradamente entre las sombras. Alguien la estaba vigilando. Inquieta, guardó las cartas y decidió que al día siguiente iría al cementerio del pueblo. Si su intuición era correcta, las lápidas podrían revelar más que los vivos. El cementerio de Valle del Cielo se ubicaba en una colina suave, rodeado de cipreses centenarios que susurraban con la brisa como guardianes de secretos antiguos. Lucía recorrió las tumbas buscando el apellido Morales, sin éxito. Cuando estaba a punto de marcharse, una pequeña lápida en un rincón apartado llamó su atención. El nombre había sido parcialmente borrado por el tiempo, pero aún podía leerse, Vic. 1985, amado hijo y hermano. Buscando a alguien en particular. La voz a sus espaldas casi la hizo gritar. Al volverse, se encontró cara a cara con Ricardo Moretón, el médico del pueblo, un hombre reservado de unos 60 años que apenas había cruzado palabras con ella desde su llegada. Solo paseaba, respondió Lucía, intentando calmar su corazón acelerado. Ricardo miró hacia la lápida deteriorada con una expresión indescifrable. Mi hermano menor, dijo en voz baja. Murió muy joven. Un accidente trágico. Lo siento mucho, murmuró Lucía. El tiempo no siempre cura todas las heridas, como dicen, continuó Ricardo, con la mirada perdida en la tumba. Algunas simplemente aprenden a sangrar en silencio. Algo en sus palabras, en su tono, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucía.
Antes de que pudiera responder, el médico añadió, es curioso que acabaras aquí, en nuestro pequeño pueblo. De todos los lugares donde podrías haber ido a parar después de tu situación. El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Cómo sabe usted? Este pueblo es pequeño, pero el mundo también lo es a veces. Las noticias vuelan, incluso hasta aquí, respondió con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Una novia abandonada el día de su boda, escapando hacia lo desconocido. Es una historia que atrae miradas. Especialmente cuando la novia en cuestión es la hija de Isabel Morales. El apellido de su madre en labios de aquel hombre sonó como una acusación. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Usted conoció a mi madre? Ricardo se tomó su tiempo para responder, estudiándola con una intensidad perturbadora. Todos conocimos a Isabel. La pregunta es, ¿cuánto conoces tú de ella? ¿Te contó alguna vez por qué salió huyendo de aquí, embarazada y aterrorizada, jurando no volver jamás? Las implicaciones de sus palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. ¿Embarazada? ¿Se refería a? Veo por tu expresión que hay muchas cosas que no sabes, continuó Ricardo. Tal vez sea mejor así. Hay verdades que no hacen más que destruir lo que queda de los recuerdos bonitos. Tengo derecho a saber, insistió Lucía, recuperando la voz. Si se trata de mi madre, de mi origen, derecho. La risa de Ricardo fue seca, sin humor. En este pueblo aprendimos hace mucho que los derechos son palabras vacías frente a la necesidad de sobrevivir. Tu madre lo entendió. Por eso se fue. Antes de que Lucía pudiera insistir, el médico señaló hacia el horizonte, donde nubes oscuras se acumulaban amenazantes. Se acerca tormenta. Deberías volver antes de que empiece. Las tormentas aquí pueden ser impredecibles. Con esas palabras se alejó, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas y un presentimiento creciente de que el pasado de su madre y el secreto de Valle del Cielo estaban entrelazados de formas que apena. Ese comenzaba a vislumbrar, esa noche, mientras la tormenta anunciada azotaba el pueblo con furia desatada, Lucía continuó leyendo las cartas devueltas. Todas firmadas por V.M. Víctor Moretón. En cada una, referencias veladas a aquella noche, a un secreto compartido, a una culpa que el remitente parecía cargar. Y en la más reciente, una frase que le heló la sangre: tu hija merece saber la verdad sobre su padre. Un relámpago iluminó la habitación, seguido del estruendo de un trueno que pareció sacudir los cimientos mismos de la casa. Y en ese destello, Lucía vio claramente una figura observándola desde la ventana. Con el corazón desbocado, corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, ésta se abrió de golpe. En el umbral, empapada por la lluvia y con una expresión de urgencia en el rostro, estaba Elena. Tienes que venir conmigo ahora mismo, dijo sin preámbulos. No hay tiempo para explicaciones. Ricardo sabe que has encontrado las cartas. Y él no puede permitir que descubras la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué estás hablando? Un nuevo relámpago reveló otra figura acercándose por el camino hacia la casa. Ricardo. Si te quedas aquí, ocurrirá de nuevo, susurró Elena, con el terror dibujado en sus facciones envejecidas. La historia se repetirá, y esta vez no podré salvarte como no pude salvar a tu madre. Lucía tomó las cartas y su bolso, y sin pensarlo dos veces, siguió a Elena hacia la noche tormentosa, con el presentimiento de que estaba a punto de enfrentar el verdadero motivo por el que el destino la había llevado a Valle del Cielo.